¿Qué vamos a ver hoy? Otra aplicación más de ciclos, un ciclo que está, que se deriva del ciclo de Carnot, que es el ciclo frigorífico, que se utiliza en refrigeración, otro de los usos de la termodinámica, la refrigeración, y uno de los usos de la ingeniería es, bueno, eh, no de la ingeniería química, pero sí de la ingeniería, es los sistemas de refrigeración de las cámaras frigoríficas. Y uno que puede trabajar un ingeniero químico en la licuefacción de gases, que es lo que vamos a ver. No vamos a trabajar en forma cuantitativa, es decir, a resolver problemas de diseño, pero la licuefacción de, por ejemplo, Air Liquide, que fabrica, son gases que están por arriba de su punto crítico, y lo tienen que convertir en líquido. Es decir, no hay forma. Entonces hay un proceso, el más usado es el proceso Linde, que lo vamos a ver al último, como para que ustedes tengan, perdón, idea de qué es la licuefacción. Y lo que vamos a ver ahora son ciclos frigoríficos, que es lo mismo que los ciclos de potencia, nada más que funcionan al revés. Vamos a ver que tienen un compresor, un evaporador, un condensador, y tendrían que tener una turbina, un compresor, porque no hay, se trabaja en la zona de gas, entonces se comprime gas, por eso es un compresor. Y para expandir tendría que haber una turbina, pero vamos a ver que las turbinas son demasiado grandes para equipos pequeños. Un equipo una máquina frigorífica por excelencia, la heladera, el refrigerador de su casa. Bien, vamos a dar la clase en sí, nuevamente, en qué consiste la parte de los problemas. Es saber representar el ciclo en un diagrama TS y encontrar las entalpías de los puntos específicos, ya vamos a ver, y hacer la diferencia en entalpía, porque unas son de trabajo y otras son de calor. Entonces el calor que se saca, el calor que se entrega, el trabajo que se hace, etcétera, etcétera. Y sacar el COP, en vez de sacar el rendimiento de una máquina, de un ciclo de potencia, se saca el COP de un ciclo de refrigeración. Pero en definitiva es obtener las entalpías, que si estamos trabajando con sustancias reales ya no es el vapor de agua, sino es un refrigerante. Entonces hay que ir a las tablas de refrigerante. Una cuestión, por los parciales que he visto yo, vuelvo a repetir, si estamos con sustancias reales, todo con tablas. Si estamos con sustancias reales, todo con tablas. No se puede suponer que es gas ideal en un ciclo o en un proceso donde tengo vapor de agua. Salvo que me lo diga, que lo considere gas ideal. Salvo que me lo considere. Hay algunas personas que volvieron a trabajar con gases ideales. No es correcto eso. Es una aclaración por lo que he estado viendo. Y otra aclaración que mucha gente me preguntó de las turbinas son adiabáticas. Todas, el 95%. La diferencia está en que puede ser adiabática reversible o adiabática irreversible. Si es adiabática reversible, es fácil. Y si es adiabática irreversible, le tienen que dar el rendimiento isentrópico. Y eso es
la cuestión sobre las turbinas. Entonces, las turbinas son adiabáticas, salvo que le digan que hay una pérdida de calor porque no está bien aislada, el asunto es si es reversible o irreversible. Si es irreversible, le tienen que dar el rendimiento isentrópico. Bien, aclarado esto, voy a compartir la pantalla y vamos a lo nuestro. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el ciclo, los ciclos de refrigeración o ciclos frigoríficos. Esos son los capítulos. Mejor el Sengel, el Smith Vaness no hace mucho hincapié en este tema. No es una rama de la ingeniería química que se ha utilizado, salvo, vuelvo a repetir, en la licuefacción, que puede llegar a trabajar un ingeniero químico. Pero bueno, es una unidad fundamental porque de ahí se derivan los temas de refrigeración para todos los que estudian, por ejemplo, los ingenieros que trabajan en una planta de refrigeración de, por ejemplo, de frutas. Bien, veamos. ¿Para qué se utiliza la refrigeración? Para mantener una región del espacio a una temperatura inferior a la del ambiente. El fluido de trabajo, generalmente, siempre esto lo toman generalmente, trabajan con una sola fase y es refrigeración por gas. O puede cambiar de fase, refrigeración por compresión de vapor. Es decir, cuando estamos trabajando con gas, siempre va a estar en una sola fase. Y cuando estamos por refrigeración con compresión de vapor, que es uno de los más utilizados y el más barato, compresión por vapor. Generalmente la refrigeración suele asociarse a la conservación de alimentos, el refrigerador o heladera, o tenemos las cámaras frigoríficas donde se refrigera ciertas frutas o alimentos. Y también en el acondicionamiento de aire de edificios. Esto, la conservación de los alimentos, lo hacen los ingenieros en alimentos o los ingenieros mecánicos, y el acondicionamiento de aire son ingenieros civiles o ingenieros mecánicos también. Las bombas de calor es lo mismo, ustedes recordarán que la refrigeración nada más que el objetivo no es refrigerar un espacio, sino calentar el espacio. También utilizado en edificios residenciales y comerciales. Ahora los equipos de refrigeración son frío-calor, entonces en verano se suele usar como refrigeración y en invierno como bomba de calor. Ahí está, en forma de diagrama para recordarlo. Se extrae calor de una fuente fría que está a una temperatura de baja, que generalmente quien extrae el calor se llama, el equipo es un evaporador. A través de una máquina se agrega trabajo, porque para hacerlo funcionar hay que agregarle trabajo, que es el trabajo del compresor, porque se comprime una sustancia en estado gaseoso o vapor y se eleva a una temperatura que es la fuente caliente de alta, que generalmente es el condensador. Si lo que queremos, el beneficio, es sacar calor a través del evaporador de acá, de la temperatura de baja, se llama refrigeradores. Si el beneficio es mandar calor a través de un condensador a una fuente de temperatura alta, se llama bomba de calor. ¿Sí?
acá tenemos lo que pone el Sengel, el dibujito, cuando el beneficio es refrigerar un espacio frío, es el refrigerador, y cuando lo que queremos es calentar un espacio caliente, es una bomba de calor, y tenía sus rendimientos, que no eran rendimientos, sino el coeficiente de desempeño, que estaba en función de quién, de siempre el beneficio sobre el costo. El costo es el mismo, el trabajo que se requiere, y el beneficio es el calor extraído de acá o el calor cedido acá. Ahí está. Una de las también que se usa mucho en los problemas es la capacidad de enfriamiento, que es la tasa de calor extraído del espacio refrigerado. El Q del evaporador puntito es entonces kilojoule por segundo por minuto, que a menudo se expresa en tonelada de refrigeración. Una tonelada de refrigeración o de refrigerante es equivalente a 212 kilojoules por minuto o 200 BTU por minuto. En algunos problemas le preguntan eso. Veamos el ciclo de Carnot invertido para recordarlo. Esto es, ya lo vimos cuando vimos ciclo de Carnot en un diagrama TS. Este es el ciclo de Carnot. Acá tenemos el evaporador, extrae calor, que es esto que está acá, extrae calor desde una a temperatura constante, y bueno, como es un cambio de estado también es a presión constante, y va de un estado 1, que según en el ciclo de Carnot es una casi líquido saturado, es una mezcla que tiene mucho líquido y poco vapor, hasta un estado 2, que es casi vapor, tiene más vapor que líquido. Luego el compresor comprime, es decir, lleva desde la presión del evaporador hasta la presión del condensador. Luego se condensa, es decir, se extrae calor del estado de vapor saturado al estado de líquido saturado, y luego se expande en la turbina desde el estado de líquido saturado a una mezcla. Ya vamos a ver que este ciclo de Carnot tiene serias dificultades en 2 puntos en este proceso, el 4.1 y el 2.3. ¿Por qué? Porque en el 2.3 comprimir en un compresor se comprime vapores o gases, y no es posible comprimir líquido, mezclas de líquidos vapor, porque no lo puede realizar el compresor. Entonces este dispositivo no funcionaría adecuadamente para este proceso 2.3. Lo mismo ocurre con el proceso 4.1 en la turbina. ¿Por qué? Porque a la salida tenemos una mezcla de líquido y vapor. Acá es más líquido vapor, y eso destruiría la turbina de las paletas que están manejando vapores, ¿no? Entonces ya lo sabíamos por los ciclos de Rankine. Entonces ese es el problema que tiene acá. Pero veamos el ciclo de Carnot, por ser un ciclo de Carnot reversible, y podemos poner la eficiencia en función de las temperaturas. Bueno, acá está la descripción del proceso, del proceso 1-2, quién es el evaporador. El proceso 2-3 se hace en forma isoentrópicamente, adiabático y reversible. Aumenta la presión del condensador hasta el evaporador. El proceso 3-4 es a temperatura constante, y como es cambio de estado también es a presión constante, donde se elimina calor en el evaporador. Y el proceso 4.1 es donde
se expande isentrópicamente. El COP, en función de las temperaturas del ciclo de Carnot, por ser un ciclo reversible, se puede poner en función de las temperaturas, el COP del refrigerador y el COP de la bomba de Carnot. Eso lo habíamos visto cuando vimos, les digo, habíamos visto los ciclos de Carnot invertidos. Las deficiencias, ya les dije, el problema que tenía, es decir, suministro y rechazo de calor a temperatura constante, el proceso de compresión tiene que ser solamente vapor, y en la turbina, por esto de que hay líquido, estamos trabajando en la zona de líquido y es muy difícil para las paletas, la turbina, trabajar en esa zona. Y aparte en una turbina, imagínense tener una turbina en una heladera, sería un armatoste muy grande, un equipamiento muy grande. Entonces se sustituye la turbina por un dispositivo de estrangulamiento, una válvula de estrangulamiento, que son mucho más chiquititas, tienen bajo costo y casi no necesitan mantenimiento. En una heladera no se rompe eso, sino generalmente o se rompe el compresor o se rompe los conductos del evaporador, y que familiarmente se pinchó, le dice el técnico, se pinchó la tubería y se escapó el vapor o se escapó el refrigerante. O el compresor dejó de funcionar, se quemó la bomba de compresión o el compresor, mejor dicho. El que vamos a estudiar nosotros es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, porque es el más fácil de estudiarlo, ¿sí? Hablando de ello, tenemos qué tipos de refrigeración hay. Ciclo de compresión de vapor, donde el refrigerante se evapora y se condensa alternativamente, es decir, entramos dentro de la campana, estamos trabajando continuamente entrando y saliendo de la campana. También hay lo mismo por el ciclo de refrigeración de gas, en donde se hace todo el ciclo en estado gaseoso. Ahí en estado gaseoso, como es un gas, estamos trabajando a muy bajas temperaturas y también puede ser altas presiones, entonces guarda con que el gas no puede ser considerado muchas veces ideal. Ciclo de refrigeración por cascada es una mejora del ciclo de compresión de vapor o el ciclo de refrigeración de gas. Ciclo de refrigeración por absorción es lo que últimamente se está utilizando en los equipos de enfriamiento, sobre todo en los de la industria, donde el refrigerante se disuelve en un líquido antes de ser comprimido. Y ahora vamos a estudiar el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Lo que se aprovecha o lo que vamos a hacer los cálculos es esto, el cambio de entalpía cuando una sustancia pasa de estado vapor a estado líquido y de estado líquido a estado vapor, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos de una heladera común. Acá está el evaporador. Este es el evaporador, está la parrilla que generalmente no se ve entre la heladera y el congelador. Acá está el condensador, enfriador, donde se condensa el líquido, ¿sí? El evaporador donde se evapora, es decir, pasa de estado líquido a estado gaseoso. El condensador al revés. Acá tenemos el compresor y acá tenemos la válvula de expansión. Les decía recién que generalmente lo que se rompe de la heladera o es el compresor que se quema o es esta parrilla que dice que se perfora por algún problema y se escapa el vapor
por acá. Bien, ¿qué elementos principales tenemos? Bueno, el compresor, que es el que va a comprimir vapor saturado desde el condensador hasta la presión desde el evaporador hasta la presión del condensador. Luego tenemos el condensador, que lo que va a hacer es condensar, primero enfriar y luego condensar ese vapor. Luego tenemos una válvula de estrangulamiento que lo que va a hacer es pasar de estado líquido saturado, cuando sale del condensador, a una mezcla líquido-vapor en el evaporador, ¿sí? Disminuye, si este aumenta la presión, esto lo que hace es disminuir bruscamente la presión. Y luego tenemos el evaporador, que lo que hace es pasar del estado líquido, mezcla líquido-vapor, a estado de vapor saturado. Y luego vuelve a repetirse el proceso. Acá está el diagrama, para que lo vean. Este es el compresor del estado 1 al estado 2, ¿sí? El compresor, que es este que está acá, que comprime vapor saturado a vapor sobrecalentado. 2 está a la presión del condensador, Está como vapor sobrecalentado y llega a líquido saturado. Luego pasa a una válvula de expansión y como es una válvula de expansión, es un proceso isoentálpico de entalpía constante, es decir, que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4, la entalpía 4 es igual a la entalpía 3. Perdonen un minuto. Bueno, seguimos. Habíamos dicho que la entalpía, este proceso 3-4, gente, es un proceso netamente irreversible. Por eso en muchos libros ustedes lo van a encontrar punteado, este proceso 3-4. Este 3-4' era el proceso de la máquina de Carnot que hace la turbina. Bueno, eso no está más, sino que es esto isoentálpico. Vuelvo a repetir, es netamente irreversible. Lo que conocemos es la entalpía de 3 y la entalpía de 4, la entropía de 3 y la entropía de 4, que lo que necesitamos, como son funciones de estado, no necesitamos el proceso, el tipo de por dónde va. Por eso generalmente, vuelvo a repetir, en muchos libros está punteado esto para decir que es netamente irreversible. Lo que sí sabemos es que la entalpía de 4 es igual a la entalpía de 3, eso estamos seguros. Y luego lo que pasa en el evaporador, voy de esta mezcla a esta situación que es de vapor saturado.
¿Qué es lo que generalmente me dan en los problemas? Es la presión del evaporador y la presión de el condensador. Esos dos datos son en el 90% son datos que se pueden sacar y que funciona el evaporador del condensador, así que son datos de problema. ¿En qué consiste esto? Ahora lo vamos a ver. En sacar la entalpía de acá, la entalpía de acá, la entalpía de acá y la entalpía de acá. Pero fíjense una cosa, si yo tengo la presión de acá y yo sé que siempre sale como vapor saturado, la entalpía esta es muy fácil conseguir. Fíjense acá, como yo sé que siempre el punto 3 está como líquido saturado, la entalpía de acá es muy fácil conseguir. Y como esta entalpía es igual a esta entalpía la puedo conseguir. ¿Qué me haría falta? La entalpía en este punto. Pero como yo sé que es adiabático reversible, salvo que me den que tiene un rendimiento el compresor, el S1 es igual a S2. Con S2 y con la presión puedo sacar la entalpía de 2. Y ya está, porque necesito entalpías. Van a ver que son diferencias de entalpía nada más. Bien, entonces ahí está descrito el compresor, descrito el ciclo, el proceso 1-2 con el compresor, el 2-3 enfriador condensador, el 3-4 una válvula de expansión y el 4-1 un evaporador. Bien. Acá lo que vemos es cómo es el ciclo en un diagrama PV. Acá está el 1-2 en un compresor, ¿sí? Esto es a entropía constante, el 2-3 es a presión constante, fíjenselo. El 3-4 es isoentálpica, acá les decía lo de la línea punteada, y el 4-1 es a presión constante. Este es el mismo ciclo, pero en un diagrama pH, muy utilizado por los ingenieros que se valga la redundancia, que son especialistas en refrigeración. Un pH, presión, entalpía. Esto es el de compresión, ¿sí? Esto es el de condensación, esto es el de expansión isoentálpico y este es el de evaporación. Y este otro diagrama, utilizado mucho también por los ingenieros y que está en casi todos los libros, el de presión entalpía, que se llama diagrama de Molière, ¿sí? Acá fíjense, zona de líquido subenfriado, esta la del líquido saturado, punto crítico, zona de vapor sobrecalentado, esta es la de vapor saturado y es la de mezcla, ¿sí? Estos diagramas o, o gráficos, porque hay muchos gráficos que de PV se usan muchísimo, pero muchísimo. Acá está, fíjense, una presión entalpía del refrigerante R12, ¿sí? De la zona, y fíjense que tienen todos los datos acá, todo. Lo mismo que sacan de tabla, lo tienen acá. De presión nada más en unidades inglesas, están en unidades inglesas, entalpía, y tienen entropía, acá tienen hasta la calidad, es decir, el X, ¿sí? Para cada sector dentro de la campana, tienen temperatura, y tienen entropía y volumen. Todos los datos los tienen acá en este diagrama, por eso es muy utilizado para refrigeración. Bien. El balance de energía, acá están en los dos diagramas, en el de TS y en el pH, ¿sí? ¿En qué consiste el balance de energía? Vuelvo a repetir, todo esto consiste en hacer este dibujito y sacar la entalpía acá, la entalpía acá, la entalpía acá y la entalpía acá. ¿De dónde? O de un diagrama o de tablas.
¿sí? Entonces, vamos a ver en el evaporador, el proceso 4.1. Tenemos calor, no tenemos trabajo, no tenemos, podemos despreciar la variación de energía cinética, la potencial, entonces, ¿qué me queda? Que el calor que se absorbe es igual a la diferencia de entalpía entre 1 y 4, ¿sí? Entonces tenemos que conocer la entalpía acá y la entalpía acá. Vamos al compresor acá, entre 1 y 2. Nuevamente, el balance de energía, el fluido, el balance de masa, la masa que circula por acá siempre es la misma, no hay, no aumenta ni disminuye. Entonces, siempre la masa que entra a uno de los equipos es igual a la masa que sale. Acá, que se desprecia el calor porque se considera isentrópico y se considera adiabático, perdón, como es reversible también es isentrópico. No hay variación de energía cinética y potencial, entonces el trabajo entre 1 y 2 es igual a la diferencia de entalpía. En el condensador, lo mismo. En el condensador no hay trabajo, la diferencia de energía cinética y potencial se desprecia, por lo tanto, el calor que se expulsa es igual a la diferencia de entalpía entre 3 y 2. Y en el expansor no hay trabajo, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, como es un proceso tan abrupto, no hay pérdida de calor, también es adiabático, por lo tanto, el proceso 3-4 es isoentálpico, la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. ¿Sí? Y una vez que saqué el calor que se absorbe, que se desprende y el trabajo del compresor, estoy en condiciones de sacar el COP del refrigerador o de la bomba. Recuerden que el diagrama es el mismo, nada más que cambia el beneficio, que es este para el refrigerador y este para la bomba de calor. Entonces el COP es H1 menos H4 sobre H2 menos H1, H1 menos H4, que es el calor que se extrae, y el costo es el trabajo del compresor, es H2 menos H1. Y el COP de la bomba de calor es el beneficio, que es H2 menos H3 para que sea positivo, recuérdenlo, no pueden ser, si bien es un calor que se pierde, pero el rendimiento o la eficiencia o el COP debe ser positivo, entonces no puedo ponerme un signo negativo acá. Dividido el costo, que vuelve a ser el del compresor. Bien. Recuerden entonces, las otras cosas que se le pide generalmente en un problema de refrigeración es la capacidad de enfriamiento, ¿sí? Que es la tonelada de refrigeración, y una tonelada de refrigeración equivale a 3,5 kilowatts. Recién lo vimos como en Joule sobre kilogramo, acá está en Joule sobre segundo, 3,5 kilowatts. Y otra es el efecto refrigerante, que es el calor puesto a fuego en el proceso 4.1, ¿sí? El efecto refrigerante es H1 menos H4, y el caudal masa, le pueden pedir cuál es la masa de refrigerante que está circulando, es la capacidad en toneladas, ¿sí? De refrigeración, por 50,4, que es esto, convertir las toneladas en kilocalorías por minuto, dividido el efecto refrigerante. Es uno. Si está en kilojoule por segundo, bueno, este valor hay que cambiarlo, ¿no? Esto es para pasarlo a kilocalorías. Bien, ese es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal. Ustedes saben que siempre hay irreversibilidades. ¿Cuáles son las irreversibilidades? La irreversibilidad de de las cañerías que están conectando, que pierden calor, no son totalmente adiabáticas. Entonces, las cañerías de conexión
y la fricción ahí también en las cañerías, entonces ahí hay irreversibilidades, las irreversibilidades del compresor propiamente dicho, entonces una diagrama TS sería ese que está ahí, ¿sí? Totalmente, como ven, acá hay, ya no es un proceso de 2 a 4, totalmente de presión constante, sino que hay una pérdida de presión en el condensador y generalmente no sale como líquido saturado, sino que sale como líquido subenfriado. Es decir, acá el punto 5 es de líquido subenfriado y si se produce una expansión, baja la presión y generalmente hay una caída de presión, no es a presión constante en el evaporador, y no sale como líquido, como vapor saturado, sino que sale un poquito más como líquidos, como vapor sobrecalentado. Y bueno, tienen el rendimiento del compresor, que es el rendimiento isoentrópico de un compresor o de una bomba. Nosotros lo que vamos a suponer que esto sí se hace a presión constante, que está saliendo generalmente como líquido saturado, y que el proceso de evaporación también se hace a presión constante. El único que vamos a trabajar como real es si le dan, es el compresor que trabaja diabáticamente, pero no lo hace a entropía constante, es decir, no es isoentrópico, sino que hay una entropía generada. Bueno, ahí están las condiciones. ¿Qué vamos a ver ahora? Refrigerantes, que son un poquito de la historia del refrigerante y qué condiciones debe cumplir un refrigerante para ser un buen refrigerante y produzca un buen enfriamiento en lo que queremos refrigerar. ¿Sí? Las dos temperaturas elegidas para los procesos de evaporación y condensación determinan las presiones de funcionamiento del ciclo, es decir, la temperatura a la cual se va a evaporar la sustancia y la temperatura a la cual se va a condensar, tanto en el evaporador como en el condensador, me dan la presión a la cual voy a trabajar. Entonces, la relación presión-temperatura de saturación, recuerden que cuando hay un cambio de estado, hay una relación entre presión y temperatura de saturación, es decir, para cada temperatura de saturación hay una presión, una única presión de saturación, y para cada presión de saturación hay una única temperatura de saturación. Históricamente, la primera sustancia que se utilizó como refrigerante fue el éter etílico en el año 1850. Luego le siguió amoníaco, dióxido de carbono, cloruro metílico, butano, etano y gasolina. Como ven, todas sustancias que son tóxicas o peligrosas para el ser humano, tóxicas y peligrosas porque el butano o el etano o la gasolina pueden explotar y producir no solamente una rotura del equipamiento, sino daños corporales a la persona. Entonces, se empezó a estudiar algún refrigerante que no fuera ni tóxico ni fuera peligroso para las personas. Tóxico es peligroso para las personas, por supuesto, pero me refiero a peligroso de no producir una explosión, el escape y la explosión. Hasta la década del 1920 que se empieza a trabajar y se empieza a producir los primeros refrigerantes. En el año 1928, la compañía Frigidaire Corporation desarrolló el R21,
refrigerante R21, el primer miembro de la familia de los refrigerantes de los clorofluorcarbonados o clorofluorcarbono. Ustedes saben, después de mucho tiempo se vio que si bien no era tóxico para las personas y no producía daños como una explosión, se vio después de mucho tiempo que es muy dañino para el ecosistema, para el medio ambiente, por producir dos causas, la famosa destrucción del ozono, el agujero del ozono, y el calentamiento del medio ambiente. Después del R21 vino el R22, conocido comúnmente como freón y que dio paso a toda la familia del freón. Fue utilizado muchísimo tiempo, hasta que, bueno, en la década de 1970, 1980, ya se empezó a ver que estos estaban dañando la atmósfera, el medio ambiente. Degradación entonces de la capa de ozono y el efecto invernadero. Por eso se quitaron a partir del año 1990 de circulación, aunque hay algunos sistemas viejos que todavía lo usan y que se tienen que eliminar, y se crearon el R134A y el R123, que han sido reemplazados por la anterior y que no destruyen la capa de ozono. Esta es una tabla de todos los refrigerantes que se han utilizado hasta la actualidad. Algunos que ya sabemos, vuelvo a repetir, se quitaron por ser tóxicos o peligrosos y otros porque destruyen la capa de ozono y causan el efecto invernadero. ¿Cómo se debe elegir un refrigerante? Es decir, nosotros debemos elegir el refrigerante para un sistema de refrigeración. Va a depender, como bien dijimos al principio, de la diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el medio a refrigerar. Debe existir una diferencia entre 5 y 10 grados entre la temperatura del refrigerante y el medio a enfriar. El evaporador opera a la presión mínima del ciclo. Dicha presión debe ser mayor que la atmosférica para evitar infiltraciones. Por lo tanto, deben tener una presión de saturación mayor o igual a una atmósfera. Generalmente, la temperatura del evaporador, de acuerdo al refrigerante que estemos utilizando, debe estar aproximadamente en los menos 20 grados centígrados, el del evaporador. La temperatura y por lo tanto la presión del refrigerante en el lado del condensador también depende del medio ambiente. Esta temperatura no puede descender por debajo de la temperatura ambiente y la presión de saturación a esa temperatura debe estar bastante debajo de la presión crítica. Si el proceso de expulsión de calor se va a hacer aproximadamente a presión constante. Si ningún refrigerante puede cubrir estas condiciones que vimos, que se exigen de temperatura, se implementan 2 o más ciclos en serie denominados sistema en cascada, que es el que vamos a ver. Es decir, se pone uno sobre otro para que se cumplan estas condiciones de el refrigerante y la presión del condensador y la presión del evaporador. Además que no debe ser tóxico, ni corrosivo, ni inflamable, estable químicamente, con una entropía de vaporización baja, de bajo costo, ¿sí? Y que no dañe el medio ambiente. ¿Qué sistemas hay nuevos? Esto es el que se ha venido usando. ¿Qué sistemas nuevos de refrigeración hay? Si bien el ciclo de refrigeración por compresión es el más utilizado y el más adecuado para la mayor parte de las aplicaciones de refrigeración, ya que son económicos, simples y prácticamente libre de mantenimiento, algunas industrias necesitan equipos donde se obtenga una mayor eficiencia, es decir, se extraiga, si es una refrigeración, se extraiga la mayor cantidad de calor con el menor trabajo del compresor posible,
y entonces deben modificarse estos sistemas. Se han modificado por el sistema de refrigeración de cascada, que es el que vamos a ver a continuación. El sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas, que es muy parecido al de refrigeración en cascada, nada más que el de cascada no se mezclan los refrigerantes, y en el sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas sí se mezcla el refrigerante. Tenemos sistema de refrigeración de propósito de múltiples con un solo compresor, y también se ha innovado y tenemos un nuevo sistema que es el que vamos a ver, que es el sistema de liquefacción de gases. Veamos el ciclo de refrigeración en cascada. Se utilizan en aplicaciones industriales en las que se necesitan temperaturas moderadamente bajas, entre menos 25 a menos 75 grados centígrados. Un ciclo en cascada es sencillamente dos ciclos de, si tenemos un ciclo de cascada de 2 etapas, es 2 ciclos de compresión en serie. Si son de 3, son 3 ciclos de compresiones. Si estamos 2, el condensador de un ciclo de temperatura inferior proporciona el calor al evaporador del ciclo de temperatura mayor. Y acá está el dibujo. A ver si lo vamos a ver. Acá está. Fíjense, tenemos 2 ciclos, el ciclo A, ¿sí? Y el ciclo B. Y acá tenemos 2 ciclos. En este ciclo se usa 2 refrigerantes que no tienen que por qué ser iguales. Es decir, ¿recuerdan la elección del refrigerante? Bueno, no tienen que, lo que tiene que cumplir cada ciclo es las condiciones del refrigerante que se les impone. Acá empecemos por el B. Se extrae el calor acá en el evaporador, ¿sí? Se lo comprime, que es el proceso 4.1, se lo comprime, llegamos hasta 2, de 2 se pasa por el condensador, de 2 a 3, y de 3 a 4 se pasa por la válvula de expansión, es decir, es lo mismo. ¿Qué pasa? El calor que sale del condensador se lo utiliza para utilizarlo en el evaporador del otro ciclo, ¿sí? Entonces tenemos el ciclo 8.5, el calor que necesita el evaporador lo da el condensador del proceso 2.3. Luego hay un compresor 5.6 que comprime, nada que ver con el compresor 1.2 del proceso 1.2, el 5.6, luego se hace un condensador y luego se hace la válvula. Entonces, vean, son 2 ciclos en serie, donde el calor del condensador del de baja es usado por el evaporador del ciclo de alta. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Como son 2 fluidos distintos, los tenemos que multiplicar por las masas, ¿sí? La masa que circula en el ciclo de alta y la masa que circula en el ciclo de baja. ¿Dónde hacemos la relación? Y que el calor que libera el condensador del ciclo de baja lo absorbe el evaporador en el ciclo de alta, que es esto que está acá. Entonces, la relación o el coeficiente de flujos de masa del de alta sobre el de baja o el de baja sobre el de alta es la relación de entalpía. Fíjense, volvamos a esto nuevamente. Fíjense que los puntos 1, 3, 4, 5, 7 y 8 están muy bien definidos. El 1 es el punto de la presión del evaporador de baja y es un vapor saturado. El punto 3 es la de la presión del condensador, que va a ser la misma que la presión del evaporador de alta.
que eso es un dato y es líquido saturado, y la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Bueno, lo mismo ocurre para el proceso de alta. Son puntos característicos que se pueden sacar fácilmente. Y acá tenemos la relación entre los dos flujos. Y el COP de la refrigeración, ¿qué va a ser? El calor que extraigo acá, entre el proceso 1,4, dividido el trabajo que debo utilizar. Guarda con esto, porque el calor y el trabajo lo tengo que multiplicar por las masas que están recorriendo, que son distintas. Del calor del evaporador es la masa de B, la masa de baja, por la diferencia en entalpía entre 1 y 4. Y el trabajo neto va a ser la de los dos compresores multiplicado por su caudal másico. Y en el de refrigeración por compresión de múltiples etapas, es lo mismo que de cascada, pero se sustituye el intercambiador de calor entre el condensador de baja y el evaporador de alta por una cámara de mezclado, ¿sí? Y necesariamente se debe usar el mismo refrigerante. Acá está, fíjense. Entonces, este es el diagrama TS. Acá está la cámara de mezclado, ¿sí? Donde se mezclan el que viene del ciclo de baja con el que viene del ciclo de alta. Acá tenemos, por ejemplo, 1, que entra al compresor de baja presión hasta 2, ¿sí? De 2 va a la cámara de mezcla, ¿sí? Que viene de la cámara de mezcla, viene el fluido parte del fluido de alta presión. Entonces se mezcla y va el compresor de alta de 9 a 4, de 4 a 5 entra en el condensador, de 5 a 6 pasa por la válvula de expansión, estamos hablando del ciclo de alta. En 6 se hay una cámara de vaporización instantánea, que significa esa cámara parte de, tenemos mezcla líquido-vapor, parte se evapora inmediatamente, que es el punto 3, y lo que queda de líquido pasa, como líquido saturado, pasa a la válvula de expansión del proceso de baja. Y bueno, y se saca, acá se produce la evaporación. En el dibujo, ¿qué tenemos? En qué guarda con esto, está mal acá, entrada sobre salida, la masa que entra por la entalpía que entra es igual a la sumatoria de la masa que sale por la entalpía que sale. Acá están al revés. ¿Quiénes entran? La masa de 2 por la entalpía de 2 más la masa de 3 por la entalpía de 3. ¿Y quién sale? La masa de 9 por la entalpía de 9. Es decir, esto está al revés. ¿Sí? La masa de 9 por la entalpía de 9, la masa de 2 la ponen como la diferencia entre la 9 y la 3, ¿sí? Y luego se divide todo por lo que hicimos recuerdan, en el ciclo de ranking por múltiples etapas también, por cámara de mezclado. En vez de sacar una I, sacan una X, la llaman X, y de esta manera pueden sacar la entalpía 9, que es, dividen todo por masa de 9, esto queda 1, esto queda 1, esto queda X, y esto queda X, es decir, que X es la masa de 3 sobre la masa de 9. Y en el evaporador, que es lo que necesitamos acá, es 1 menos X6 por H1 menos H2.
menos H8. Y entonces el COP va a ser el QL sobre la compresión entre el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 9 a 4. Y ahí está el COP de R. Y esos son los sistemas de refrigeración por compresión de vapor simple y por compresión de cascada o por múltiples etapas con una cámara de mezclado. Los otros ciclos que recién los nombramos no lo vamos a ver en la parte de práctica. Y para terminar esto del ciclo de refrigeración, un ciclo que les decía que era muy importante porque suelen trabajar los ingenieros químicos, que es el ciclo de licuefacción de gases, es decir, transformar un gas que está muy lejos de la zona del punto crítico en líquido. Entonces no se hay que hacerle un proceso previamente. Acá lo vamos a ver. Se tiene que trabajar a donde está el gas, no se puede trabajar por condensación, que es lo que hemos visto, cambiar el vapor a líquido, no se puede utilizar. Entonces se usa una mezcla de compresiones en múltiples etapas y de disminución de la temperatura para llegar a tener a la sustancia gaseosa cerca de la campana. El método que más se es el ciclo Linden-Hobson, que lo utiliza, por ejemplo, la oxígena o liquid, que utiliza este método para obtener gases como por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, el oxígeno, en forma líquida, porque se utiliza, por ejemplo, en equipamiento donde tenemos que mantenerlo a muy bajas temperaturas, por ejemplo, la criogénesis, o por ejemplo, los superconductores, los equipos que tienen que hacer por superconducción, superconductores, tienen que estar a muy bajas temperaturas, entonces se utiliza gases licuados. Este es el ciclo de Linden-Hobson. ¿Dónde está el gas? Está acá, en el punto 1. ¿Sí? Ahí está el gas. ¿Qué tenemos que tener? Líquido acá. Es decir, está muy alejado del punto crítico de la sustancia, por lo que no podemos en este estado acá llevarlo al estado líquido. Entonces tenemos que hacer una serie de procesos para llevarlo a este estado 7. ¿Cuáles son los procesos? Lo primero, tenemos el gas que viene del oxígeno, viene de alguna parte, ¿sí? Que lo reponemos al gas que no pudo ser transformado en líquido. Una parte no se pudo transformar en líquido, entonces esa parte que no pudo ser transformado en líquido le agregamos gas. Acá también está como gas. ¿Y qué vamos a hacer? Una serie de etapas entre 2 y 3 que son compresión múltiples etapas. Se comprime, se enfría, se comprime, se enfría, se comprime, se enfría, se comprime. ¿Y qué logramos con esto? Acercarnos al punto crítico. También por arriba, ¿no? Entonces, compresor de múltiples etapas. De 2 a 3. Ahora, entre 2 y 3, lo que vamos a hacer es intercambiar calor para empezar a bajar la temperatura. Un intercambiador de calor para empezar a bajar en temperatura, que es un enfriador de 3 a 4, que está a muy alta presión, empieza a bajar la temperatura y también la presión.
De 4 a 5, de 4 a 5, también es un intercambiador, ¿sí? Pero es de contrarreflujo regenerativo, que significa que el calor que se va a liberar de 4 a 5 yo lo voy a utilizar luego, nuevamente, fíjense acá, para este proceso de 8 a 9, ¿sí? Entonces, esto también es un intercambiador para bajar la temperatura y la presión por debajo del punto crítico, por debajo del punto crítico o cerca del punto crítico. Y se llama un intercambiador a contrarreflujo. ¿Por qué contrarreflujo? Porque el flujo del que se enfría va en dirección contraria al flujo que se calienta, y es regenerativo porque el calor que yo cedo lo utilizo para recalentar otra parte del proceso, del fluido en otra parte del proceso. Bien. Cuando llego a 5, lo hago pasar por una válvula de expansión donde hay una caída abrupta de la presión y de la temperatura, de tal manera, esto tiene que estar, estas condiciones 5 tienen que estar de tal manera que cuando se pase por la válvula de expansión, caiga dentro de la campana, ¿sí? Entonces 6 es una mezcla líquido-vapor. ¿Y qué se hace? El líquido, ya el gas que estaba acá se ha transformado en una parte líquida y en otra parte vapor. La parte líquida es removida, se almacena, ya tenemos gas licuado, gas líquido, y se almacena, y la parte vapor, que es esta, 8, se la va nuevamente a calentar, 9, y luego de 9 a 2, también se la calienta un poco más y vuelve a el proceso. Eso es lo que se está utilizando actualmente en el ciclo de refrigeración. Bueno, ahí está lo que les decía de lo que le pasa. Bueno, esto es un tema cortito y simple. Ustedes verán que lo que es saber el ciclo de refrigeración común por compresión de vapor y el ciclo de refrigeración por cascada, ya sea por cascada por intercambiador de calor o con múltiples compresiones, el mismo fluido por una cámara de mezclado. Nada más, esos son los problemas. ¿Y en qué consiste? Repito, ir a tablas porque son sustancias reales, buscar las entalpías. Fíjense que hay 3 puntos de ese ciclo que son conocidas. El punto 1, vamos a llamarle, que es la de vapor saturado a la salida del evaporador. El punto 3, que es la de líquido saturado a la salida del condensador. Y el punto 4, que es una mezcla que está mezclo líquido-vapor a la entrada del evaporador y que es isoentálpico, es decir, que la entalpía de 3 igual a la entalpía de 4. ¿Qué nos haría falta? La entalpía del punto 2, que es a la entrada del enfriador condensador, que eso lo calculamos si fuera a entropía constante, la entropía de 1 igual a la entropía de 2, o si tenemos el rendimiento, podemos sacar la entropía del 2 real. Y nada más, eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, si no... No, profe. No, profe, gracias, gracias. Melissa. Si no hay preguntas, ¿qué queda por ver? Evaluativo, que es lo que le interesa a ustedes. Queda que ver el lunes
El viernes que viene, perdón, aire húmedo, que ya les dije que es de torre de enfriamiento, que se usa en la ingeniería, en la torre de enfriamiento, ¿no? Para que lo asocien. También se usa en el deshidratado de sustancias, de alimentos, por ejemplo, para producir las manzanas deshidratadas, etcétera, etcétera. En otro, me olvidé, otro caso donde se usa la licuefacción es para el aire líquido, perdón, los gases líquidos en la liofilización de fruta fina, ¿sí? No se puede enfriar porque entonces el agua que está ahí rompe la estructura de la fruta fina, entonces lo que se hace es liofilizarla, es sacarle abruptamente a través de un proceso de vaciado y de frío al mismo tiempo, y el frío se utiliza estos gases licuados, la liofilización. Bueno, ¿y qué otro tema queda? Las propiedades críticas. ¿Qué son las propiedades críticas? Perdón, las propiedades residuales, perdón. ¿Qué son las propiedades residuales? La diferencia entre una propiedad real y la propiedad como gas ideal, ¿sí? ¿De dónde surge? De la definición, ¿de dónde surge? De cuando se trata la energía libre de Gibbs, que también la vamos a ver ahí. La energía libre de Gibbs, como le dije, es muy importante para la termodinámica de los equilibrios, que es la físico-química 2. Entonces, dos temas faltan, lo vamos a ver viernes y lunes. Y listo, y ya está. Las notas del parcial van a estar este viernes. La nota del recuperatorio es el viernes siguiente. El viernes, ya les digo, a ver si el viernes 19 es el recuperatorio. Y el tercer parcial es o entre el viernes 3 de diciembre o el lunes 6 de diciembre o el miércoles 8 de diciembre. Guarda con eso, ¿sí? El tercer parcial, ¿sí? Yo estoy terminando el 15, así que van a tener 2 o 3 semanas para poder ver todo esto. Así que a meterle pata. Si no hay ninguna consulta, los dejo libre y la semana y el viernes nos vemos a las 9 para ver el otro tema. Dale, profe, muchas gracias. De nada, hasta luego. Saludos. Chao, hasta luego. Saludos, hasta luego.